Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa, yo soy Vicky y hoy reutilizaremos dos retazos de tela. Estos retazos de tela tienen una medida de 12 por 25 centímetros. También necesitaremos un trozo de tela de 4 por 10 centímetros y una cremallera que tenga más de 12 centímetros de largo. Colocamos el derecho de la cremallera encarado con el derecho de la tela. Encima ponemos la tela del forro y fijamos con alfileres. Vamos a pasar una costura por ahí para fijar estas tres piezas. Una vez hecho esto, damos la vuelta y por el derecho pasamos una costura. Hecha esa costura, llevamos el otro extremo de la tela hacia el otro extremo de la cremallera. Damos la vuelta y hacemos lo mismo con la tela del forro. Volvemos a fijar con alfileres y en este caso vamos a coser, pero la parte central no la vamos a coser, la vamos a dejar abierta. Esto será para dar la vuelta después la pieza. Así que solamente hacemos costuras en los extremos. Rematen bien el inicio y el final para que estas costuras no se abran. Damos la vuelta a la pieza para ponerla del derecho para poder hacer el pespunte encima. Ahora voy a agregar la tira que previamente la he cosido para formar una cinta y doblándola a la mitad la voy a coser en uno de los extremos, justamente a la altura de la cremallera. Fijo primero la tira, doy la vuelta nuevamente del revés y separo la tela del forro de la tela exterior. Tomo la medida de 3 centímetros desde la costura y doblo la tela del forro y también la tela exterior. Lo fijo con alfiler y también hago lo mismo del otro lado. Ahora vamos a hacer el fondo del monedero y para eso primero voy a medir unos 3 centímetros desde donde da el doblez hacia adentro. Y en ese punto marco, en este caso voy a hacerlo con un alfiler. En el caso de la tela de forro primero vamos a marcar el doblez. Y una vez que tenemos marcado ese doblez, nos fijamos donde teníamos la marca de los 3 centímetros. Doblamos por ahí la tela del forro y a partir de la marca del doblez nos tiene que dar 3 centímetros a un lado y 3 centímetros al otro lado. Doblamos la tela de jeans hacia adentro y hacia afuera la tela del forro. Con el mismo alfiler que teníamos antes lo fijamos. Y vamos a pasar una costura por ahí. Del otro lado tenemos que hacer lo mismo, pero en este caso ya simplemente tenemos que llevar los mismos dobleces y comprobar las medidas. Fijamos con el alfiler y pasamos una costura. Les recomiendo que le pasen un par de costuras para que quede muy seguro. Ya podemos cortar la cremallera sobrante y antes de dar la vuelta vamos a cortar las esquinas teniendo en cuenta de no hacer un corte en la costura. Vamos a darle la vuelta y para eso recuerden que dejamos una abertura donde cosimos la cremallera y es por ahí que debemos dar la vuelta el monedero. Nos aseguramos de que las esquinas queden bien formadas y ya nos queda simplemente hacer esta costura para cerrar. Fijamos con alfileres tomando en cuenta que el forro también quede fijado y finalmente pasamos una costura. Y listo, ya quedó completamente terminado nuestro monedero. Aquí tenemos la cinta que ustedes pueden utilizar para colgar sus llaves o para colgar su monedero donde ustedes quieran. Si quieren ver más ideas de reciclaje de jeans les dejo este video y si no quieren perderse ningún video de reciclaje suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.